¿Alguna vez te has preguntado por qué repites comportamientos que prometiste abandonar, incluso cuando sabes exactamente cómo te perjudican? No se trata de falta de inteligencia, ni de debilidad, ni de carencia de fuerza de voluntad. La explicación es más incómoda y al mismo tiempo más liberadora. La mayor parte de tu vida no está gobernada por decisiones conscientes, sino por hábitos invisibles que operan en segundo plano, como un software antiguo que sigue ejecutándose, aunque ya no recuerdes cuándo lo instalaste. Esta es la premisa central de The Power of Habit, el libro de Charles Duhigg, y también el punto de partida de una verdad que cuesta aceptar. No controlas tus hábitos, pero tus hábitos sí te controlan a ti. Y lo hacen con una precisión quirúrgica. Se activan cuando menos lo notas, dirigen tu conducta mientras crees estar eligiendo libremente, y luego se esconden, dejándote solo con la culpa, la frustración y la sensación de haber fallado otra vez. La mayoría de las personas cree que los hábitos son acciones repetidas, pero eso es solo la superficie. Un hábito no es lo que haces, es cómo tu cerebro aprendió a ahorrar energía. Es una estrategia de supervivencia. El cerebro humano, diseñado para conservar recursos, transforma comportamientos repetidos en automatismos para no tener que decidir cada vez. Comer, reaccionar, hablar, postergar, discutir, rendirse. Todo puede convertirse en hábito, incluso el autosabotaje. Aquí aparece la primera grieta incómoda. Si gran parte de tu vida es automática, entonces gran parte de tus fracasos no son morales, son neurológicos. Y esto cambia por completo la conversación, porque deja de tratarse de ser mejor persona y empieza a tratarse de entender cómo funciona realmente la conducta humana. Charles Duhigg lo explica con una estructura simple, casi inquietante por la precisa. Señal, rutina, recompensa. El llamado loop del hábito. Primero hay una señal, algo que dispara el comportamiento. Luego una rutina, la acción automática. Y finalmente una recompensa, algo que el cerebro registra como valioso. Este ciclo se repite tantas veces que el cerebro deja de analizarlo, lo ejecuta, como una vía rápida que se enciende sola. Y aquí aparece una verdad perturbadora. No importa si el hábito es bueno o destructivo, el cerebro no distingue moral, solo eficiencia. Si una conducta reduce tensión, genera alivio, proporciona placer o evita dolor, el cerebro la archiva como útil, incluso cuando a largo plazo esa conducta destruye tu salud, tus relaciones o tu autoestima. Piénsalo en términos cotidianos. Una persona llega agotada a casa, siente una incomodidad difusa, esa es la señal, abre el refrigerador y come sin hambre, esa es la rutina. Siente alivio momentáneo, esa es la recompensa. El cerebro aprende, no razona, registra. Y al día siguiente, ante la misma incomodidad, activa el mismo circuito. No porque la persona sea débil, sino porque el cerebro encontró una solución rápida al malestar. Aquí surge un punto clave que Duhigg deja claro y que muchos pasan por alto. Los hábitos nunca desaparecen, no se eliminan, se reemplazan. Permanecen latentes, esperando la señal correcta. Por eso tantas personas recaen, no porque retrocedan, sino porque el circuito antiguo sigue ahí, intacto, esperando una oportunidad. Esto explica por qué el cambio es tan frustrante. La mayoría intenta atacar la rutina sin entender la señal ni la recompensa. Intenta dejar de fumar, de procrastinar, de reaccionar con ira, de revisar compulsivamente el teléfono. Pero el cerebro no escucha órdenes abstractas, solo entiende patrones completos. Y cuando se rompe el patrón sin ofrecer una alternativa, el sistema entra en crisis. Aparece ansiedad, aparece vacío, aparece la sensación de pérdida. Y aquí entra una de las ideas más poderosas del libro. El hábito no satisface la acción, satisface la expectativa de la recompensa. El cerebro no anhela fumar, anhela el alivio. No anhela desplazarse por redes sociales, anhela la distracción. No anhela gritar, anhela descargar tensión. Cuando se comprende esto, algo se reordena internamente.
porque deja de tratarse de eliminar conductas y empieza a tratarse de rediseñar recompensas. Pero hay una capa todavía más profunda. Duhigg introduce el concepto de hábitos clave, esos comportamientos que, cuando cambian, provocan un efecto dominó en otras áreas de la vida, no porque sean mágicos, sino porque reorganizan la identidad. Una persona que comienza a entrenar no solo hace ejercicio, empieza a verse como alguien disciplinado, alguien que se respeta, y esa nueva narrativa interna impacta decisiones aparentemente no relacionadas: alimentación, sueño, productividad, límites. Esto revela algo fundamental. Los hábitos no solo moldean lo que haces, moldean lo que crees que eres. Y lo hacen en silencio, día tras día, acción tras acción, hasta que un día te miras y dices, yo soy así, sin recordar que ese así fue construido por repeticiones inconscientes. Aquí aparece una verdad que incomoda, pero libera. No tienes un problema de personalidad, tienes un sistema de hábitos mal diseñado. El carácter no es una esencia fija, es una consecuencia de señales, rutinas y recompensas repetidas durante años. Cambia el sistema y el carácter se transforma como efecto secundario. Sin embargo, aquí es donde la mayoría tropieza, porque el cerebro no ama el cambio, ama la previsibilidad. Cambiar un hábito se siente como caminar por una casa a oscuras, donde los muebles ya no están en su lugar. Tropiezas, te frustras, te cansas, y entonces aparece la narrativa conocida. Esto no es para mí, yo no sirvo, siempre termino igual. Pero esa narrativa también es un hábito. Duhigg muestra, a través de casos reales, que el cambio duradero ocurre cuando se introduce conciencia en el momento automático. No cuando se reprime la conducta, sino cuando se la observa, cuando se identifica la señal, cuando se cuestiona la recompensa, cuando se ensaya una nueva rutina que satisface la misma necesidad, pero sin destruirte en el proceso. Este punto es crucial. El hábito no es el enemigo, es el mensajero. Está señalando una necesidad no resuelta: hambre emocional, falta de descanso, búsqueda de control, necesidad de validación. Cuando se entiende esto, el hábito deja de ser un monstruo interno y se convierte en una pista hacia algo más profundo. La mayoría vive atrapada en ciclos que no comprende. Reacciona, se culpa, promete cambiar, fracasa y vuelve a empezar, pero no porque sea incapaz, sino porque nunca se le enseñó a leer su propio comportamiento como un sistema. The Power of Habit no ofrece fórmulas rápidas, ofrece algo más incómodo y más poderoso: responsabilidad sin culpa, comprensión sin excusas, cambio sin violencia interna. Y quizás por primera vez aparece una idea distinta. Si los hábitos construyeron la vida que hoy pesa, también pueden construir una vida distinta, no desde la fuerza, sino desde el diseño. Porque cuando se entiende cómo funciona el hábito, algo cambia de lugar. El fracaso deja de ser una identidad, se convierte en información, y la conducta, en lugar de ser una condena, se vuelve una puerta. Lo que viene en las siguientes secciones no es motivación, es arquitectura conductual, es entender cómo rediseñar lo invisible. Porque el verdadero poder no está en decidir más fuerte, sino en dejar de pelear contra un cerebro que solo está haciendo su trabajo y empezar a trabajar con él. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. El cerebro automático. ¿Cómo los hábitos toman el control mientras crees que decides? Existe una ilusión profundamente arraigada en la mente humana. La idea de que vivimos tomando decisiones conscientes. Que elegimos qué comer, cómo reaccionar, cuándo trabajar, cuándo descansar, por qué decir que sí o que no. Pero esta sensación de control es, en gran medida, una construcción narrativa, una historia que el cerebro cuenta después de que la acción ya ocurrió. Porque en la práctica, la mayoría de las decisiones cotidianas no se deciden, se ejecutan. Charles Duhigg lo muestra con claridad al adentrarse en el funcionamiento de los ganglios basales, una zona primitiva del cerebro encargada de automatizar comportamientos. Cuando una acción se repite suficientes veces, el cerebro deja de involucrar a las áreas responsables del pensamiento consciente. No porque seas perezoso, sino porque pensar consume energía y el cerebro siempre busca eficiencia. Automatizar es sobrevivir. Esto explica algo que todos hemos vivido: conducir durante kilómetros sin recordar el trayecto, reaccionar con una frase que luego lamentas,
revisar el teléfono sin darte cuenta, abrir una aplicación por inercia, comer algo sin haber decidido hacerlo realmente. No es distracción, es automatismo. Es el cerebro diciendo, esto ya lo conozco, déjame hacerlo yo. Y aquí aparece un punto inquietante. Cuando el hábito se activa, la conciencia se apaga parcialmente. No desaparece, pero se vuelve espectadora. El comportamiento ocurre primero, la justificación llega después. Por eso tantas personas dicen, no sé por qué lo hice, o cuando me di cuenta ya estaba pasando. No es una excusa, es una descripción bastante precisa de cómo funciona la mente. Duhigg ilustra este fenómeno con historias reales que parecen exageradas, pero no lo son. Personas que realizan acciones complejas mientras su mente consciente está prácticamente desconectada. Porque el hábito, una vez consolidado, no necesita supervisión, solo necesita la señal correcta, como una puerta que se abre sola cuando alguien pisa el lugar exacto del suelo. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas mucho más sutiles, pero igual de poderosas. Una crítica mínima dispara una respuesta defensiva. Un silencio activa ansiedad. El cansancio provoca irritabilidad. La soledad lleva a conductas que alivian momentáneamente, pero profundizan el vacío. Y todo ocurre sin deliberación, sin pausa, sin elección consciente. Aquí surge una pregunta incómoda. Si gran parte de tu comportamiento es automático, ¿quién está realmente al mando? La respuesta no es tú, ni tu voluntad. Es el sistema de hábitos que se formó a partir de tu historia, tu entorno, tus experiencias emocionales y las recompensas que tu cerebro aprendió a buscar. Duhigg insiste en algo fundamental. Los hábitos no se forman porque sí, siempre tienen una lógica interna, siempre resuelven algo, incluso los más destructivos, incluso aquellos que parecen ir en contra de tu bienestar. Porque el cerebro no evalúa consecuencias futuras, evalúa alivio inmediato. Y cuando encuentra una solución rápida a una incomodidad, la repite. Imagina una oficina donde cada vez que surge tensión, alguien hace un comentario sarcástico. Al principio es una reacción espontánea, pero con el tiempo, el sarcasmo se convierte en el mecanismo habitual para descargar frustración. El ambiente se vuelve hostil, las relaciones se deterioran, y aún así, el comportamiento persiste. No porque sea deseado, sino porque el cerebro aprendió que funciona para liberar tensión, aunque el costo sea alto. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de The Power of Habit. La recompensa no siempre es evidente. A veces no es placer, sino sensación de control. A veces no es alivio, sino distracción. A veces no es felicidad, sino familiaridad. El cerebro prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que lo incierto, aunque pueda sanar. Esto explica por qué tantas personas permanecen en rutinas que dicen odiar, trabajos que las consumen, relaciones que las desgastan, dinámicas que las minimizan. No porque no vean el daño, sino porque el hábito ofrece una recompensa silenciosa, previsibilidad. Y la previsibilidad para el cerebro es seguridad. Pero hay algo aún más profundo. Duhigg muestra que los hábitos no solo se alojan en el individuo, también se incrustan en los grupos. Familias, empresas, culturas enteras funcionan a través de hábitos colectivos. Formas automáticas de comunicarse, de resolver conflictos, de ejercer poder, de evitar conversaciones incómodas. Y al igual que los hábitos individuales, estos sistemas se perpetúan sin que nadie los cuestione. Por eso, cambiar un hábito no es solo una lucha interna, es también una fricción con el entorno. Porque cuando alguien modifica su conducta, altera el equilibrio del sistema. Y los sistemas, como los cerebros, resisten el cambio, prefieren lo familiar, incluso cuando es disfuncional. Aquí aparece una de las ideas más incómodas del libro. Muchas veces no fracasa el hábito nuevo, fracasa el contexto que lo rodea. Una persona intenta cambiar, pero vuelve al mismo ambiente, las mismas señales, las mismas recompensas. Es como intentar nadar contracorriente sin cambiar la dirección del río. Y entonces surge la pregunta clave. Si los hábitos se activan automáticamente, si la conciencia llega tarde, si el entorno empuja, ¿qué margen real de cambio existe? La respuesta de Duhigg no es romántica, pero es poderosa. El cambio comienza cuando se introduce una pausa entre la señal y la rutina. Una grieta mínima, un instante de observación. No para juzgar, sino para identificar. Porque en ese pequeño espacio aparece algo nuevo: elección. No se trata de eliminar el impulso, sino de reconocerlo.
nombrarlo, entender qué lo activa y qué recompensa busca. Ese acto, aparentemente simple, tiene un efecto profundo. Reactiva la corteza prefrontal, la zona del cerebro asociada con la reflexión y el autocontrol. La conciencia vuelve a entrar en escena. Pero este proceso no es inmediato ni cómodo. Al principio se siente torpe, artificial, como escribir con la mano no dominante. El hábito antiguo reclama su lugar. Genera incomodidad, ansiedad, resistencia. Y aquí es donde la mayoría abandona. No porque no funcione, sino porque no entiende que la incomodidad es parte del reentrenamiento cerebral. Cambiar un hábito no es dejar de hacer algo, es enseñarle al cerebro una nueva forma de obtener la misma recompensa. Y eso requiere repetición, paciencia, tolerancia al malestar inicial. Exactamente lo opuesto a lo que la cultura de la inmediatez promueve. Duhigg muestra que las personas que logran cambios duraderos no son más fuertes ni más motivadas, son más estratégicas. Entienden que no están luchando contra sí mismas, sino reconfigurando un sistema automático que fue diseñado para otra etapa de su vida. Y quizá esta sea la revelación más importante de esta sección. El cerebro automático no es el enemigo. Es una herramienta poderosa, pero una herramienta sin supervisión consciente termina dirigiendo la vida. En la próxima sección, el foco se desplazará hacia algo aún más profundo. Cómo ciertos hábitos, cuando se transforman, desencadenan cambios en cadena que alteran la identidad, las decisiones y el rumbo completo de una persona. Porque no todos los hábitos pesan igual. Algunos, cuando cambian, lo mueven todo. Y ahí es donde el verdadero poder comienza a revelarse. Los hábitos clave. Cómo un solo cambio silencioso puede reorganizar toda tu vida. Hay un momento en la vida, aunque muchas veces pasa desapercibido, en el que una pequeña modificación altera todo el sistema. No ocurre como una explosión, sino como cuando se mueve una pieza mínima dentro de un engranaje antiguo y de pronto la máquina completa comienza a girar de otra manera. Charles Duhigg llama a esto hábitos clave. Comportamientos que, al transformarse, desencadenan una reacción en cadena que afecta áreas que, en apariencia, no estaban relacionadas. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre acumulando muchas mejoras pequeñas en muchos frentes al mismo tiempo. Comer mejor, dormir más, hacer ejercicio, ser más productivo, pensar positivo, meditar, organizar la vida entera. Pero esta estrategia suele terminar en agotamiento. El cerebro no cambia así. El cerebro cambia cuando un solo hábito central reorganiza la narrativa interna. Duhigg lo demuestra con ejemplos que parecen simples, pero esconden una lógica poderosa. Personas que comienzan a hacer ejercicio no solo mejoran su salud física, empiezan a dormir mejor, a comer de forma más consciente, a manejar el estrés con menos impulsividad, a sentirse más competentes. No porque el ejercicio tenga poderes mágicos, sino porque activa una identidad distinta. La de alguien que se cuida, que cumple compromisos consigo mismo, que es capaz de sostener una decisión. Ese cambio identitario es silencioso, pero profundo. No se anuncia, no se proclama, se infiltra. Y cuando la identidad cambia, las decisiones futuras se reorganizan solas. Lo que antes requería esfuerzo, ahora parece lógico. Lo que antes era una lucha interna, se vuelve coherencia. Aquí ocurre algo crucial. Los hábitos clave modifican la forma en que una persona se ve a sí misma en situaciones de presión. Ante el estrés, ya no se pregunta ¿qué me alivia ahora?, sino ¿qué haría alguien como yo? Y esa pregunta cambia todo, porque deja de ser una batalla entre deseo y fuerza de voluntad y se convierte en una cuestión de congruencia. En la vida cotidiana esto se observa de maneras muy claras. Una persona que comienza a ordenar su espacio no solo limpia su casa, empieza a tolerar menos el caos emocional, a poner límites más claros, a estructurar mejor su tiempo. El orden externo se convierte en una metáfora tangible del orden interno, no porque sea perfecto, sino porque el cerebro necesita señales visibles para consolidar cambios invisibles. Duhigg explica que estos hábitos funcionan como anclas, generan pequeñas victorias que refuerzan la creencia de que el cambio es posible, y cuando esa creencia se instala, el sistema completo se vuelve más flexible, más receptivo, más dispuesto a intentar algo nuevo sin entrar en pánico. Pero hay un matiz importante que el libro deja claro.
No todos los hábitos claves son positivos por naturaleza. También existen hábitos centrales destructivos. El trabajo excesivo, por ejemplo, puede reorganizar una vida entera alrededor del rendimiento, desplazando el descanso, las relaciones, la salud. El hábito no es bueno o malo en sí mismo, es poderoso. Y lo poderoso siempre merece atención consciente. Esto explica por qué algunas personas parecen funcionar durante años, hasta que de repente colapsan. El hábito clave que sostenía su identidad, ser fuerte, rendir, no parar, deja de compensar el costo emocional acumulado. Y cuando cae esa pieza central, todo el sistema se desarma. Aquí aparece una de las ideas más profundas de Duhigg. Los hábitos sostienen narrativas, historias internas sobre quién eres, qué puedes esperar de ti mismo y qué papel juegas en el mundo. Cambiar un hábito clave es, en el fondo, cambiar una historia. Y las historias, cuando se transforman, reescriben el futuro. Este proceso no suele sentirse épico, se siente incómodo, extraño, a veces incluso vacío, porque el hábito antiguo ofrecía una identidad conocida, aunque limitante, y el nuevo hábito todavía no ha construido una identidad estable. Es una tierra intermedia, un espacio donde el cerebro no tiene referencias claras. Muchas personas abandonan aquí, no porque el cambio no funcione, sino porque confunden incomodidad con error. Pero esa sensación es una señal de que el sistema se está reorganizando, como cuando se reordena una habitación y durante un tiempo todo parece peor antes de verse mejor. Duhigg muestra que quienes atraviesan esta etapa con éxito no buscan perfección ni motivación constante, buscan consistencia mínima, mantener el hábito clave incluso cuando el resto falla, porque entienden algo fundamental. No necesitan cambiar toda su vida a la vez, solo necesitan proteger el hábito que la reconfigura. Y aquí se revela una verdad que suele pasar desapercibida. El cambio profundo no ocurre cuando todo está bajo control, sino cuando a pesar del desorden, una sola acción se mantiene firme. Esa acción se convierte en un punto de referencia, en un recordatorio diario de que no todo está perdido, de que existe continuidad. En ese sentido, los hábitos clave funcionan como columnas invisibles. No se ven desde fuera, pero sostienen la estructura. Cuando están presentes, la vida puede tambalearse sin derrumbarse. Cuando faltan, cualquier presión puede hacer colapsar todo. Quizá ahora la pregunta ya no sea ¿qué hábitos debo cambiar?, sino algo más preciso y más honesto. ¿Qué hábito, si se transformara, alteraría la forma en que me percibo a mí mismo? Porque ahí no se trata de hacer más, sino de ser distinto. En la siguiente sección, todo esto se conectará con una idea final, esencial y profundamente humana. ¿Por qué el cambio real no depende solo del individuo, sino de la forma en que se construyen creencias compartidas, entornos y narrativas colectivas? Porque ningún hábito vive aislado, y ningún cambio duradero ocurre en soledad. Ahí es donde la historia se completa. La creencia que lo cambia todo, cuando el hábito deja de ser individual. Hay un punto en cualquier proceso de cambio que no suele mencionarse, pero que marca la diferencia entre un intento más y una transformación real. No tiene que ver con la técnica, ni con la disciplina, ni siquiera con la constancia. Tiene que ver con la creencia. No la creencia optimista o inspiradora, sino una más profunda y silenciosa. La convicción interna de que el cambio es posible para alguien como tú. Charles Duhigg muestra que los hábitos no se sostienen solo porque estén bien diseñados, sino porque están anclados a una narrativa que les da sentido. Cuando una persona cree, no intelectualmente, sino emocionalmente, que puede cambiar, el cerebro comienza a comportarse de otra manera. Se vuelve más tolerante al error, más paciente con la incomodidad, menos reactivo ante los retrocesos. La recaída deja de ser una prueba de fracaso y se convierte en información. Esta creencia no suele nacer en soledad. Surge, casi siempre, en contextos donde el cambio es visible en otros, donde alguien observa que otra persona, con miedos similares, con limitaciones parecidas, logró modificar su conducta. Ese momento activa algo poderoso, la identificación. Y la identificación reduce la amenaza. Si alguien como yo pudo, entonces quizás yo también. Por eso Duhigg insiste en el papel de los grupos, de las comunidades, de los entornos que normalizan el proceso de cambio.
no como espacios de presión, sino como escenarios donde el hábito deja de ser una lucha privada y se convierte en una práctica compartida. El cerebro humano está diseñado para aprender por observación, para imitar, para sincronizarse. El cambio se vuelve más liviano cuando deja de sentirse excepcional. Esto explica por qué ciertos entornos perpetúan hábitos destructivos y otros los disuelven casi sin esfuerzo. No porque las personas sean distintas, sino porque las señales, las expectativas y las recompensas cambian. El mismo individuo, en otro contexto, responde de otra manera. No porque se haya vuelto más fuerte, sino porque el sistema dejó de empujarlo en la dirección contraria. Aquí se revela una verdad incómoda pero liberadora. No todo hábito se cambia desde la fuerza interna. Algunos se transforman cuando se ajusta el entorno, cuando se modifican las reglas implícitas, cuando se rompe la narrativa de «esto es lo normal». Y al romperse esa narrativa, aparece espacio para algo nuevo. Duhigg muestra que los grandes cambios sociales, organizacionales e incluso personales no ocurren cuando todos están convencidos, sino cuando una masa crítica empieza a comportarse de manera distinta. El hábito nuevo deja de ser extraño, se vuelve visible, y lo visible se vuelve imitable. El cambio entonces deja de depender de la voluntad individual y se apoya en la dinámica colectiva. Pero incluso en este punto, hay algo que nunca desaparece: la responsabilidad personal. No como culpa, sino como elección consciente de participar en el proceso. Porque aunque el entorno influya, siempre hay un momento inicial en el que alguien decide observarse, cuestionar una rutina, introducir una pausa. Ese momento no es grandioso, es íntimo, y muchas veces ocurre en silencio. Quizás ese momento esté ocurriendo ahora, no como una epifanía, sino como una incomodidad sutil, una sensación de que ciertas conductas ya no encajan, de que repetir lo mismo empieza a pesar más que intentar algo distinto. Esa sensación no es debilidad, es información. Es el sistema diciendo que está listo para reorganizarse. Cambiar un hábito, al final, no es convertirse en otra persona de un día para otro. Es permitir que una versión más coherente de ti tenga espacio para emerger. Una versión que no lucha contra su cerebro, sino que aprende a trabajar con él. Que no busca control absoluto, sino dirección. Y aquí está la idea con la que vale la pena quedarse. Los hábitos no determinan quién eres, pero sí influyen profundamente en quién terminas siendo. No porque te definan, sino porque te entrenan. Cada repetición es un voto silencioso. Cada elección automática refuerza una narrativa. Y con el tiempo, esas narrativas se convierten en identidad. Si este recorrido ha resonado contigo, si alguna parte de este mensaje ha puesto palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo pero no sabías nombrar, acompaña este proceso. No como espectador, sino como participante. Dejar un comentario, suscribirte o compartir este contenido no es un gesto externo. Es una forma de reforzar la idea de que el cambio importa, de que observarse importa, de que entender la mente es el primer paso para dirigirla. Porque comprender cómo funcionan los hábitos no te hace perfecto, pero sí te hace consciente. Y la conciencia, cuando se cultiva, siempre termina transformando la vida.